Voy a hablar en este caso del límite. Voy a hacer algunas demostraciones de límites, algunas demostraciones básicas sobre todo. Aquí inicialmente pues puse la definición de límite. Se va a usar este símbolo que se puede, este símbolo que voy a remarcar. Este símbolo que está por acá dice que pues si nosotros tomamos números x muy semejantes al evaluar esos valores x en la función, el resultado va a ser un número muy semejante a L. Es exactamente lo que quiere decir este símbolo. Voy a hacerlo un poco más grande y voy a repetir. Repito, lo que quiere decir este símbolo es que si nosotros tomamos valores muy cercanos a esos valores, al evaluarlos en la función, en el valor de la función como tal, va a tomar números muy parecidos a L. Aquí la dificultad, en realidad, de este tipo de definiciones radica en el hecho de que en el uso de las palabras, estar cerca de, uno está cerca, la X está cerca de A, entonces la f de x está cerca de L. ¿Cómo lograr matemáticamente llevar ese tipo, digamos, de expresiones? Ese es el problema, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, hay una forma de cómo se llevó. O sea, uno va a poder utilizar este símbolo siempre y cuando se satisfaga lo siguiente. Para cada número positivo que nosotros tomemos, va a existir otro número positivo. Para cada número epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, de tal manera que si esto se satisface, aquí es muy importante ir anotando esto, de tal manera que si esto se satisface, entonces, aquí viene una implicación, entonces se satisface esto que está de este lado. ¿Cómo se puede leer? Esto se puede leer como que si la distancia de xa es menor que delta, aquí el mayor que 0 significa que la x no es a, no, x no es a. Eso es algo muy importante en este caso. Entonces, la distancia entre la función y lo que estamos haciendo que es el límite es menor que epsilon. Eso es lo que dice. Aquí la necesidad de que la x no sea a o no sea necesariamente a es muy importante porque pues esto, en realidad esta definición salió de funciones como esta, mire. Una función como esta. No sé, funciones semejantes a esta, mire. Una x cuadrada, por ejemplo, menos 1 sobre x menos 1. Evidentemente, la función no está definida en el 1. Hay una indefinición, una imposibilidad de realizar las operaciones en el 1. Es decir, no hay una definición de f de 1. Exactamente, no hay una definición. Pero, sin embargo, precisamente, nada nos impide investigar qué es lo que pasa exactamente en el valor, en valores cercanos al 1. Y entonces es precisamente el sentido de esta expresión. Aquí la función no está definida en el 1, pero sin embargo podemos ver qué pasa con los valores de la función cuando estamos cerca del 1. Es exactamente los casos que se abarcan en esta definición muy general. La función no necesariamente tiene que estar definida en el punto A, no necesariamente, ¿no? De hecho, es muy importante porque en este caso se toman funciones que tienen cierto grado de imposibilidad en los puntos y se trata de investigar qué pasa exactamente en esos puntos. Y estos son los límites importantes. Si uno, por ejemplo, trata de averiguar qué es lo que ocurre, que en esta parte es muy importante, entonces inicialmente pues podría ser una tabla. De este lado pone x cuadrada menos 1 sobre x menos 1, así como una tablita de este tipo. Y acá, bueno, pues lo pondría valores semejantes al 1, 1.1, 1.01, por ejemplo, y así sucesivamente, algunos otros valores. Y también pondría algunos valores un poco más pequeños, por ejemplo, el punto 9 o el punto 99. ¿No? Ahí está el punto 99. Este como que no me gustó mucho, vamos a borrarlo, sería el punto 99. Estos valores tampoco es necesario tomarlos, o sea, cuando uno dice está cerca de 1, pues pueden ser el 1.1
1,235 o valores de ese tipo. Si uno pone a veces valores como estos, el punto 9, el punto 99, el punto 999 o el 1.001 o el 1.0001, pues es porque son valores más o menos fáciles de recordar y manejar. Pero aquí el chiste está en investigar qué pasa exactamente en el valor 1. Ese es el chiste. Entonces uno pues se da cuenta de que hay dos posibilidades de acceder al 1, con números más pequeños que el 1, así como los que estoy dibujando ahora, con números más pequeños que el 1 o, digamos, más grandes que el 1. Ese es el chiste. Cualquier valor más pequeño que el 1 o cualquier valor más grande que el 1, pero cerca del 1. De eso se trata. ¿Y por qué cerca del 1? Porque en ese punto hay una indefinición. No son las son las funciones que tienen interés precisamente en esos puntos. Entonces, cuando uno hace la investigación, digamos, en este caso, pues, digamos, manual, si hace la sustitución en 1.1, se va a llevar la sorpresa de que sale 2.1, según algunos cálculos que hice rápidos. Si sustituye el 1.01, o sea, sustituir quiere decir tomar este punto y sustituirlo en la función, precisamente en lo que quiere decir el símbolo. Toma este punto y lo sustituye en la función. ¿Cuánto sale? Le sale 2.2. Toma este punto y lo sustituye en la función. ¿Cuánto sale? Según las operaciones que tengo, sale 2.01. Eso es lo que sale. Entonces uno dice, ay caray, como que ahí se parece un poco al 2. No. Si uno, por ejemplo, toma los valores que están acá abajo, aquí le puse puntos suspensivos porque esperando que usted haga otros valores también. El punto 9, por ejemplo, según lo que tengo, arroja 1.9. Y el punto 99 al parecer arroja 1.99. Entonces uno, como dice, bueno, hay una imposibilidad. Obsérvese usted que lo que acabo de mencionar en este cuadro, hecho rápidamente, tiene que ver más bien con el significado que está ahí arriba. Porque, ¿qué es lo que dije que significaba esta expresión? Lo que significa es que aquí voy a tomar puntos x cercanos al 1 y quiero investigar qué pasa con la función, con los valores de la función. Entonces tomo esos valores cercanos al 1 y evalúo la función en esos puntos. Pues es exactamente lo que hice acá, por lo menos con 4 puntos. Y tal parece que pues el resultado de las evaluaciones en este punto, en esta imposibilidad que es tomar el valor 1, pues da como resultado que podemos hacer una cierta conjetura y decir pues que en realidad esto pues es 2. Haría falta una demostración del hecho, ¿no? De que exactamente es 2, pero podemos hacer una conjetura en base a este tipo de sustituciones. Repito, los valores que se ponen acá a veces se ponen como con cierto orden o aparentemente tienen cierto orden o tal vez uno piense que es así esos valores son los que se tienen que tomar. Pero en realidad no, si uno toma el 1.1, el 1.01, el 1.001, el 1.0001, se toma esos valores porque pues se van pareciendo al 1 y además son fáciles de trabajar. No son como que muy arbitrarios, aunque nada tiene no saldría nada malo si usted sustituye el 1.0814, por ejemplo. Si lo sustituye acá, le va a dar un valor también semejante al 2, eso es seguro. Y lo mismo va a pasar con los valores que están por acá. Entonces sirve como para conjeturar qué pasa exactamente en el punto donde hay una imposibilidad de realizar las operaciones. Entonces, naturalmente que acá se nota que los límites no son sustituciones y en realidad las funciones en donde hay interés trabajar es precisamente donde las funciones no se pueden sustituir. En algunas funciones sí se puede sustituir, que es el propósito del desarrollo de una cierta teoría, de esta teoría. Por ejemplo, si nosotros consideramos una cierta función de física, una función como de este tipo, la función, digamos, de la teoría de la relatividad, donde se maneja el concepto de la velocidad de la luz, de masa y de todo eso, esta es una función clásica. ¿Qué significa? Pues esta es la masa inicial en reposo. Esta sería la velocidad de la luz, que son 300.000 kilómetros por segundo. Nada más imagínense. La c es una constante, es 300.000, así. 300.000 kilómetros por segundo.
Ahí está, 300.000 kilómetros por segundo. Esa es una constante y se sabe que este es un límite de velocidad. Nada puede viajar superior a la velocidad de la luz. Y la v que está acá, pues se supone que es la velocidad a la cual vamos a someter esta masa, ¿no? Obviamente, esta v, la v que está acá, pues es la velocidad a la que vamos a someter esta masa que está acá arriba. Y físicamente como que sería muy complicado estar tomando una masa y, digamos, llevarla a una cierta velocidad, ¿no? Como en algún momento habría una cierta imposibilidad técnica o algo así. Pero bueno, podemos hacerlo matemáticamente. ¿Qué es lo que pasa con este cociente, ¿no? ¿Qué pasa con este cociente? Si quiere usted, así como está, sería c cuadrada, así. Cuando hacemos que v se parezca a la velocidad de la luz, pero con, obviamente, valores más pequeños a la velocidad de la luz. Esto es lo que significa este simbolito. Se entiende perfectamente. Vamos a acercarnos a c, a la velocidad de la luz, con valores más pequeños que la velocidad de la luz. Y con valores más pequeños, ya lo expliqué por qué, porque este es un límite de velocidad superior, entonces no podemos pasar la velocidad de la luz. Entonces aquí se ve la necesidad de este tipo de conceptos, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, pues si la c crece y crece y crece, ¿no? O sea, pero aún es más pequeña que la velocidad de la luz, este cociente pues va a ser un número parecido al 1, pero más pequeño que el 1. Entonces, esta diferencia va a ser positiva, pero muy semejante al 0. Entonces, cuando hace la división entre la masa y números parecidos al 0, pues entonces esto más bien como que va a ser pues infinito. Ya iremos aprendiendo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo se dice en las revistas de divulgación a veces esto? Si nosotros pudiésemos viajar a la velocidad de la luz, nuestra masa sería infinita. Así es como vienen las revistas de divulgación, de muy interesante y como sea, si nosotros pudiésemos viajar a la velocidad de la luz, entonces nuestra masa sería infinita. Y este tipo de conclusiones pues se hace a través de límites, naturalmente, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí están algunos problemas, digamos, al final de cuentas, en donde se nota claramente que los límites no son sustituciones y el desarrollo de la teoría de límites se hizo precisamente por este tipo de problemas. Aunque naturalmente durante la explicación de los límites uno empieza con algunos resultados como los siguientes, mire. Por ejemplo, acá. El primer resultado que vamos a hacer, el primer resultado que voy a explicar es que el límite es único. Ahorita vamos a ver qué significa exactamente eso. Pero usted observe el siguiente que está acá, el resultado, la propiedad número 2. Si uno observa y uno comprendió cómo es la lectura del simbolito, pues ¿qué dice acá? Dice que si x está muy cerca de a, entonces la función mx más b, pues en realidad está muy cerca de ma más b. Eso es lo que dice aquí. Y exactamente así como lo hicimos acá en la tabla, ¿no? Con ese de estar cerca de. Pero, pues a todas luces, en este caso particular, ¿no? Y esa es la confusión natural del estudiante, es que, pues en realidad pues, parece una sustitución, ¿no? Parece que en realidad es una sustitución, quitamos la x y pusimos la a. Y bueno, pues esto sí se da para algunas funciones especiales, naturalmente. Algunos límites se traducen en sustituciones, ¿no? Aquí voy a poner al costado que algunas veces ocurre esto, mire. Algunas veces ocurre que el límite de una cierta función, cuando x tiende a a, aquí lo voy a corregir para que quede bien, cuando x tiende a, pues es precisamente la evaluación de la función en a, o sea, una sustitución, por decirlo así, miren. Pero esto no ocurre siempre, eso es lo que acabamos de ver del otro lado de la hoja, ¿no? Acabamos de ver del otro lado de la hoja que no siempre son sustituciones. Cuando ocurre que sí son sustituciones, como es el caso de esta primera propiedad de límites, estamos hablando de la segunda propiedad de límites, pues resulta que a este tipo de funciones donde ocurre que los límites se traducen en sustituciones, pues reciben un nombre especial, se llaman funciones continuas.
se llaman funciones continuas, digamos en este caso una función continua en A. En el puntito, es continua en A. ¿Sí? O sea, no se satisface que siempre se trata de estudiantes, pero incluso esto se tiene que demostrar también. Aquí esta cosa, todo el mundo sabe que esta es una recta, entonces las rectas se tratan de funciones continuas en particular, y muchas funciones de la educación de límites básicas, pues se trata de funciones continuas, por eso uno confunde el término o confunde de que para qué inventar un concepto tan complicado en términos de epsilon delta si en realidad se tratan de sustituciones, pero no son sustituciones. Nos parece que son sustituciones porque muchas funciones de las que nosotros conocemos son funciones continuas y entonces esta relación de aparente sustitución se da. ¿Sí? Pero la idea acá entonces es probar con los límites, ¿no? Probar los teoremas de límites que están enunciados de este lado. Por ahí guarde la definición de continuidad. Continuidad en un punto, precisamente será esta relación. Ya se tratará posteriormente el tema. Muy bien, entonces ya platiqué. Bueno, en este caso empezaremos a hacer algún par de demostraciones en este caso. Le debe de quedar claro que la teoría de límites es muy importante para funciones, precisamente para funciones como estas, donde las funciones no tienen ciertas indefiniciones, entonces la teoría de límites pues es importante, ¿no? O sea, no siempre se lleva a buen término que uno trate de conjeturar un cierto límite y salga un valor particular, como en este caso, ¿no? Salió, bueno, pues hacemos evaluaciones de algunos puntos probando qué es lo que ocurre con el límite, pues nos salió pues algo semejante al 2, entonces uno conjetura que el límite es 2, haría falta probarlo, ya lo dije hace un rato. En algunos otros casos, pues no se tiene mucha fortuna como este, porque si nosotros nos acercamos a un valor de imposibilidad como viajar a la velocidad de la luz, pues resulta que salen cosas como estas, ¿no? Que no son números, sino son indicadores acá. Lo que estamos indicando es que esta función toma valores enormes conforme ustedes se van acercando a la velocidad de la luz con velocidades más pequeñas que las de la luz. Es exactamente. Hay otras funciones básicas, ¿no? Como esta función que tiene una cierta imposibilidad en el cero. Hay una imposibilidad en el cero, no tiene una definición en el cero, y entonces uno trata de investigar qué es lo que ocurre en el cero. No se puede sustituir en el cero, pero uno trata de investigar qué ocurre en puntos parecidos al cero. Y entonces si uno toma valores más pequeños que el cero, ¿no? Voy a poner primero los más grandes, ¿no? Para que no se vea más complicado. Si tomo valores más grandes que el 0, pero parecidos al 0, esta función, no, nada más imagínense ustedes, eso lo vamos a aprender posteriormente, pero si aquí pone en números parecidos al 0, pero más grandes que el 0, el cociente va a ser un número enorme. Va a ser un número enorme. ¿Y eso cómo se indica? Eso se indica así. Esto va a ocurrir para las x, digamos en este caso, más grandes que el 0. No lo quiero poner así, lo voy a poner así, mire, cuando x se parece al 0 con números más grandes que el 0, ¿no? Todavía no hay una notación tan clara, pero lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Se entiende lo que estamos diciendo, es decir, que si yo me acerco al 0 con valores más grandes que el 0, estos cocientes, si usted va haciendo las evaluaciones, pues van también a ir creciendo muy grande. Aquí lo tengo indicando. Ya iremos mencionando con detalle. Sin embargo, si usted toma valores más pequeños que el 0, ¿no? Pero parecidos al 0, el cociente se va a hacer el cociente se va a hacer muy pequeño. Y esta es la forma de cómo indicarlo. Y esto para cuando nos acercamos al 0 con valores más pequeños que el 0. Así se lee. Entonces no haga mucho caso a la notación, aquí, pero se entiende, repito, ¿no? Estos cocientes son muy pequeños cuando la x se parece mucho al 0 con números más pequeños que el 0. Entonces no siempre se tiene un buen final con esto de acercarse en una dirección, en otra dirección. A veces se sale números particulares como el 2, a veces sale pues solamente que crece,
y a veces pues salen incluso los dos valores, como en este caso, ¿no? Solamente hay dos formas de cómo irnos hacia el cero, es por la izquierda o por la derecha, y si nos acercamos con unos valores sale una cosa, y si nos acercamos con otros valores sale otra cosa. Entonces, bueno, hay que poner mucha atención a todo ese asunto. Voy a demostrar primero, vamos a ir concretando, que el límite es único. Vamos a ponerlo como un teorema, y esto sí ya va siendo, lo voy a poner ya formalmente, es el primer teorema. Que decía el teorema, digamos, el límite es único. Y ahorita vamos a ver qué significa exactamente eso que acabo de escribir. Nosotros ya dimos una definición. Dijimos qué significaba exactamente esto, mire. Cuando x tiende a quién, dijimos que era L, ¿no? Con la definición esa que pusimos, a ver si la puedo ver. Aquí está, mire. Con esta definición vamos a usar esto siempre y cuando esto se satisfaga. Pero aquí el asunto está en que, ¿qué pasa? Digamos, si ocurre esto, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos que el límite de f de x cuando x tiende a me sale por un lado L1 y por otro lado el límite de f de x cuando x tiende a pues me sale exactamente L2, que es lo que vamos a suponer ahorita. La idea es probar que nada más hay un solo valor. ¿Qué pasa si suponemos que hay dos, así como estamos diciendo abajo? ¿Qué pasa si sale L1 y L2, pero con L1 diferente de L2? Digamos, por la ley de tricotomía nada más hay tres oportunidades, ¿no? Son diferentes, y son diferentes, nada más quedan dos opciones. ¿Cuáles son las dos opciones que quedan? Queda que la L1 es mayor que la L2 o digamos que la L1 es menor que la L2. Esas son las dos que quedan. Entonces estamos suponiendo que son diferentes, ¿eh? La idea es llegar a una contradicción. Por eso, digamos, el límite sería único. Si nosotros suponemos que esto es cierto, vamos a suponer que sale un valor y sale otro y son diferentes. Vamos a llegar a una contradicción. De esa manera, entonces nada más habría un único valor, L. ¿Sí? Entonces vea cómo se hace. Voy a tratar de hacer mi letra un poco más pequeña para que se pueda continuar. Fíjese que aquí lo que acabo de decir es que estamos suponiendo que la L1 es diferente de la L2. La idea es llegar a una contradicción, repito, y hay dos opciones que nos restan. O la L1 es mayor que L2 o la L1 es menor que L2. Voy a suponer esto. Vamos a suponer que L1 es mayor que L2. Entonces, ¿qué se tendría? Entonces podríamos decir, si la L1 es mayor que L2, entonces, ¿qué pasaría? Que L1 menos L2 es mayor que 0. Eso es lo que pasaría. L1 menos L2 es mayor que 0. Epsilon igual a L1 menos L2 sobre 2. Voy a tomar esos valores. Entonces se va a satisfacer esto, mire. Existe una delta 1 y una delta 2 mayores que 0, de tal manera que si la distancia de x a A es menor que delta 1, pero mayor que 0, esto implica que f de x menos L1 es menor que epsilon, es decir, que L1 menos L2 sobre 2. Y también que 0 es menor que x menos a, menor que delta 2. Esto implica que la distancia entre f de x y L2 es menor que epsilon.
Esto se ve complicado, pero en realidad no lo es tanto. Mire, aquí este enunciado es cierto, entonces este primer enunciado es verdadero para alguna epsilon, para alguna delta 1, tomando como epsilon este. Y como esto es cierto, va a existir una delta 2, de tal manera que este enunciado es cierto tomando este como precisamente epsilon para cada una de las definiciones que viene aquí. Apliqué 2 veces esta definición para cada uno de estos límites. Pero claro, con una epsilon particular. La epsilon que tomé es precisamente L1 menos L2 sobre 2. Entonces aquí el punto es este, mire. Ahí tenemos esos dos enunciados que se satisfacen, ¿no? Estos dos enunciados que están ahí se satisfacen, ya cerrando el asunto para no ver más complicado lo que está ahí arriba. Ahorita concretamos bien. Entonces, mire, si nosotros tomamos una delta como el mínimo entre la delta 1 y la delta 2, entonces, si esto es cierto, si yo tomo una x cuya distancia a sea menor que delta, entonces en realidad se satisfacen dos cosas. ¿Qué se satisface? Que la delta es menor o igual a la delta 2, ¿no? Bueno, pero en realidad aquí lo estoy diciendo mal. Esto lo puedo poner acá arriba, mire. Lo vamos a poner incluso con rojo. Esto que está acá arriba trae como consecuencia dos cosas. Que la delta es más pequeña que la delta 1 y que también la delta es más pequeña que la delta 2. ¿Por qué ocurre esto? Porque la delta es el mínimo de los dos, entonces debe de ser más pequeña que esta y que esta. Entonces esto que está acá adelante es cierto. Ahora voy a escribir esto un poco más abajo. Entonces resulta que, a ver, ¿qué pasa si yo tengo una x que está a una distancia de a menor que delta? Y pasa lo que estaba yo a punto de escribir. Que esta delta pues obviamente es menor o igual que la delta 1, lo acabo de decir arriba, y esta delta es menor o igual que la delta 2, lo acabo de decir arriba. Entonces, ¿qué pasa? Pues entonces la distancia de xa es menor que delta 1. Entonces satisface este primer enunciado. También, ¿qué pasa? Que la distancia de xa es menor que delta y entonces es menor que delta 2. Entonces también se satisface el enunciado que está acá abajo. Se satisfacen estos dos al mismo tiempo. Que ese es el propósito. Muchas de las demostraciones que vienen a continuación tienen esta característica que estamos poniendo. A veces debe tomar una delta mínima de tal manera que dos enunciados satisfagan al mismo tiempo. Es lo que estamos haciendo ahora. Se satisface este y se satisface este. ¿Sí? Bueno, ahora observe. Resulta entonces que si yo calculo la distancia entre L1 y L2, nada más, mire, si calculo la distancia entre L1 y L2, pues este viene siendo, le voy a aumentar en este caso f de x, le voy a restar f de x y el menos L2 que estaba de por sí, y entonces aplicando la desigualdad triangular, esto va a ser menor o igual a ¿quién? Lo voy a reacomodar, va a ser f de x menos L más, menos L1, claro, más f de x menos L2. De un lado y otro sale igual. Mira, aquí tendríamos este y tendríamos este. ¿Sí? Y eso es lo que sale utilizando la desigualdad triangular. Y resulta que según lo que está acá arriba, esta expresión es más pequeña que esto. Y esta expresión es más pequeña que esto, pero aquí las tenemos. Voy a hacerlo pequeño para que podamos escribir que una conclusión acá. ¿Eso qué significa? Y hay un menor estricto. Mire, aquí hay un menor estricto. Este es menor estricto, este es menor estricto. Así que yo podría poner un menor estricto aquí. Esto sería menor estricto que L1 menos L2 sobre 2 más L1 menos L2 sobre 2. Esto es más pequeño que esto y esto es más pequeño que esto. Aquí lo dice. Por eso era necesario que tanto 1 como 2, digamos, se cumplieran. Y se cumplen tomando una delta con estas características. Entonces, bien, si nosotros sumamos estas dos, pues ya sabemos lo que sale.
¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Que el valor absoluto de L1 a L2 pues es estrictamente menor que L1 menos L2. ¿Y eso por qué? Porque la suma de estos dos precisamente es L1 menos L2. ¿Sí? Pero ¿quién estamos diciendo arriba? Arriba se dijo que pues, L1 menos L2 es mayor que 0. Entonces su valor absoluto es ella misma. Y entonces tendríamos que pues L1 menos L2 sería menor estricto que L1 menos L2. Aquí quita el valor absoluto porque es positivo esto de acá adentro, entonces queda así. Y esto viene siendo una contradicción. Al parecer, ¿no? Si usted va observando con cuidado, estuvo como de exceso, hubo un exceso como de explicación. Al parecer, digamos, uno piensa a veces cosas así, de que hubo un exceso en explicación, pero en realidad no. Voy a repetir la explicación. Se trata de mostrar que el límite es único, o sea, digamos que esto se satisface. Vamos a suponer que esto se satisface y que, digamos, se tienen dos límites, se tiene el L1 y el L2, y vamos a suponer que son diferentes. Y la idea es llegar a una contradicción. Esa es la idea principal, llegar a una contradicción. Y si llegamos a una contradicción, eso quiere decir que pues, el límite es único, no puede haber dos límites. ¿Sí? Entonces, pues, si suponemos que son diferentes, pues por la ley de tricotomía solamente resta que esto pase o que esto pase. Yo lo que le hice el supuesto de que L1 era mayor que L2. Lo mismo puede hacer, la misma construcción puede hacer, pero para la L1 menor que L2. Yo hice el supuesto Vamos a suponer que L1 es mayor que L2. Entonces aquí la tenemos y entonces L1 menos L2 es mayor que 0. Como es positiva, la puedo tomar como epsilon. La puedo tomar como epsilon para este límite y la puedo tomar como epsilon para este límite. Al final de cuentas, como es cierto y como es cierto, entonces se debe de satisfacer esto para cada epsilon que yo tome. ¿Sí? Muy bien, entonces tomo como epsilon. Como esto es cierto, entonces existe una delta 1 que hace este trabajo. Como esto es cierto, entonces existe una delta 2 que hace este trabajo. Y yo quiero que estas dos desigualdades se satisfagan al mismo tiempo. Y para ello entonces tomo la delta mínima entre la delta 1 y la delta 2. Tomo la mínima. Tomo la mínima, entonces, como es la mínima, se satisface esto y se satisface esto. Ahora, si yo tomo una x cuya distancia es menor que delta, entonces esto es cierto por lo de acá, y entonces esto también es cierto por lo de acá. Las dos cosas son ciertas. Y si esto se satisface esto. Si esto se satisface la de acá abajo, entonces se satisfacen las dos al mismo tiempo. ¿Y por qué es importante que satisfagan las dos al mismo tiempo? Porque aquí abajo las vamos a usar. Mire, aquí calculo la distancia entre L1 y L2, le agrego f de x, aplico la desigualdad triangular, esto es más pequeño que esto y esto es más pequeño que esto, por esto. Aquí ocupo que las dos se satisfacen, la suma de esto es L1 menos L2, entonces la distancia entre L1 y L2 es menor que L1 menos L2, según el supuesto, L1 y L2, L1 es mayor que L2, entonces se puede quitar el valor absoluto y llega a una contracción. ¿Cuál es la conclusión? Pues que no puede, si el límite existe, pues debe de ser único. Esa es la conclusión. Si el límite existe, debe de ser único. Y esto como que de alguna manera va a ser muy útil para mostrar, bueno, de hecho es importante, pues, pero me refiero a que va a ser de mucha utilidad cuando se trate de demostrar que ciertos límites no existen. Así que va a ser de mucha utilidad. Y póngalo como un asterisco, ¿no? Va a ser de mucha utilidad para demostrar que límites no existen, ¿no? ¿Por qué? O sea, digamos, hay en realidad dos cosas que pueden salir interesantes. Una de las cosas que hemos dicho es la siguiente. Aquí el asunto está, o la problemática que se plantea, es acercarse a un cierto punto en cuestión. Aquí en la definición, por ejemplo, se nota que el punto en cuestión es A. Aquí se ve. Nos acercamos a A. Pero nosotros ya sabemos que hay dos formas de acercarse
dos formas de acercarse a A. Uno se acerca con elementos más pequeños que A, o se puede acercar con elementos más grandes que A. Nada más, son las únicas dos direcciones. Si uno se acerca con números más pequeños que A veces se pone así. Eso es una de las cosas que estábamos mencionando. Y si uno se acerca con números más grandes que A, pues se pone así. Entonces sale precisamente una idea nueva, ¿no? Que es la idea precisamente de límite lateral. De ahí es donde se obtienen ciertas ideas acerca de los límites de los límites laterales. También va a haber teoremas de esos un poco más adelante. Salen las ideas acerca de los límites laterales. A ver, entonces, ¿de qué se trata? ¿Por qué digo que tiene utilidad para trabajar con límites que no existen? Porque si a nosotros nos dicen demostrar que cierto límite no existe, uno podría tomar pues la dirección, ¿no? O podría tomar el límite o calcular el límite con números más pequeños que el A y ver qué valor sale. Si uno toma números más grandes que A, no, puede ser que salgan números diferentes, que al acercarse a por la izquierda salga un valor y que al acercarse a por la derecha salga otro valor. Y si son dos valores diferentes, entonces el límite no existe. ¿Por qué? Porque según el teorema que está aquí, no importa por qué dirección se acerquen, el límite va a salir el mismo. Eso es lo que dice este teorema. Entonces vuelvo a repetir. Si usted se acerca al número A con números más pequeños que la A y le sale un valor, y luego se acerca con números más grandes que A y salen valores diferentes, entonces el límite no va a existir porque el límite es único. ¿No? Por eso se utiliza este teorema. Muy bien, pues ahí está. Ahora, vamos a tratar de ver qué pasa con el teorema número 2, que se nos dio origen a otro concepto que es por ahí las funciones continuas, ¿no? Y las sustituciones. Esa es una de las cosas que ya mencioné hace un rato. Entonces, bueno, pues ahí está. Vamos a demostrar ese límite y lo voy a poner un poquito más adelante. A ver, vamos a ponerlo acá, miren. Vamos a hacer que sería también un teorema. Este sería también un teorema. Mire, sería entonces demostrar que el límite de, digamos, cuando x tiende a es de mx más b, pues es igual a pues ma más b. Es exactamente lo que tiene que hacerse. Se debe de aplicar la definición epsilon delta, exactamente, es lo que se tiene que hacer. ¿No? Vamos a aplicar la definición que epsilon delta. Y aquí viene la demostración. La demostración es muy ilustrativa. O sea, se puede aprender de la demostración. Se puede aprender mucho de la demostración, así que es muy bueno que digamos que se ponga atención. En primer lugar, yo lo que voy a hacer es escribir lo que se tiene que demostrar, como siempre es en estos casos cuando uno está aprendiendo a hacer demostraciones. Uno tiene que escribir lo que se va a demostrar. Y voy a escribir lo que se va a demostrar en términos de epsilon delta. Mire, quedaría como para toda epsilon mayor que 0, existe una delta mayor que 0, de tal manera que si la distancia de x a A es menor que delta, pero mayor que 0, entonces esto implica que la distancia entre la función, pero la función en este caso es mx más b, menos lo que estamos diciendo que es el límite, que en este caso es ma más b, ahí está, mire, es menor que epsilon exactamente. Es exactamente lo que se tiene que demostrar según la definición. Vaya usted a la definición y se va a dar cuenta que lo único que hice fue poner los datos que tenemos. Esta sería la función y esto lo que estamos diciendo que es el límite. Le puse paréntesis para que no haya confusión con el ma más b que está ahí adentro.
y el menos, claro, el menos que está antes del paréntesis. Para que no haya ninguna confusión, pues se le pone por ahí el paréntesis. Entonces, bien, esto decía yo hace unos segundos que en realidad vale la pena ver la demostración porque nos deja pues una muy buena cantidad de enseñanza, como fue el caso de esta, ¿no? En realidad aquí nos mostró un cierto camino acerca de cuando queremos que dos expresiones de este tipo se cumplan al mismo tiempo, pues uno toma un mínimo o algo así. Eso nos va a servir más adelante. Esto también nos dio pie al pensar, o digamos, de alguna manera empezar a pensar en demostrar que límites que no existen y cómo se haría y cuál es su fundamento. En este caso, pues también debe de haber algún tipo de aprendizaje, ¿no? También debe de haber algún tipo de aprendizaje. Aquí lo que voy a suponer inicialmente, y después vamos a entender que hay dos casos, vamos a suponer inicialmente, que la m no es cero. Va a haber dos casos, que la m no es cero y que digamos que el m es cero. Voy a primero analizar este, es el que voy a analizar ahorita. Este es el que voy a analizar ahora. El m es igual a 0, también va a dejar una enseñanza, claro que sí, pero primero este. Y entonces, bien, a ver. Fíjese que siempre hay dificultades en saber exactamente qué se tiene que hacer. Uno lo que debe de pensar es que le van a dar este valor y a través de una cierta construcción uno debe de obtener el valor de un determinado valor delta, de tal manera que si esto se satisface, entonces esto se satisface, esto que está de este lado. Y entonces es bueno de repente escribir lo que se quiere demostrar, como para saber o ver las expresiones. Y algunas veces se hacen modificaciones aquí en el antecedente y algunas veces se hacen modificaciones aquí en el consecuente. Entonces se empieza como a hacer una cierta investigación entre estas dos cosas. Tratar como de encontrar relaciones entre una y otra cosa. Entre esta y esta, o esta y esta, al revés. Se trata de hacer una investigación, ¿no? La voy a poner aquí adelante. No quería escribir más, agarrar otra pizarra, pero la voy a poner. Siempre se empieza con una especie como de investigación. ¿Y por qué? Porque no se conoce la delta. La voy a escribir mx más b menos, había un paréntesis, y aquí adelante estaba quien ma más b, paréntesis, menor que epsilon. Se supone que este es el dado, pero no sabemos quién es delta. Entonces, primero, el propósito es como tratar de investigar, repito, modificar esta. Evidentemente, pues uno dice, bueno, pues es x menos a, como que no hay mucho que modificar. A veces la que se modifica es esta, con la finalidad de obtener como expresiones x menos a. ¿No? Es exactamente lo que se busca, obtener x menos a aquí. A veces sirve, repito, como que no es una norma, pero bueno. Se trata entonces de modificar la expresión y obtener expresiones x menos a. Entonces, bueno, pues hay que tomarlo. Vamos a ver qué pasa. Y entonces tomo la expresión que está ahí, voy a escribirlo en amarillo. Y pues uno empieza a hacer como operaciones, ¿no? Hace operaciones y queda menos ma menos b menor que epsilon. Y uno dice, bueno, a ver, no hay nada seguro, no hay un camino como estándar, pero bueno, uno va a tener que moverle de tal manera que algo se obtenga. Y uno dice, bueno, pues como que la idea viene siendo obtener x menos a, pues aquí como que, bueno, primero, pues al parecer puedo cancelar las b's y nada más me queda entonces mx menos ma. Y si no, bueno, pues a ver, si yo factorizo la m, pues sí me va a aparecer un factor x menos a, mire. Bueno, pues ese ya está bien, pero aquí puedo aplicar una propiedad de valor absoluto. Mire, puedo aplicar la propiedad que el valor absoluto se puede separar en productos. Y entonces queda así. ¿Sí? Y aquí no nada más podemos obtener el factor x menos a, sino también incluso lo podemos hasta despejar. Como estamos suponiendo que la m no es cero, su valor absoluto pues tampoco es cero y es positivo todavía,
y lo podemos pasar dividiendo, mire. Y como es positivo, que es algo muy importante, este valor es positivo, lo podemos pasar dividiendo sin que se afecte el sentido de la desigualdad. Es positivo y no cero. Ahí está, entonces lo podemos pasar, es positivo, sí, claro. No es cero, ya habíamos dicho acá, vamos a recordarlo, ¿dónde está? Mire, aquí está, estamos poniendo que no es cero. Su valor absoluto entonces es positivo. ¿Sí? Muy bien, entonces, a ver, qué tiene que ver esto con mi demostración? Voy a regresar. La idea era, digamos, hemos hecho, la idea de la implicación es esta, mire, 0 menor que x menos a menor que delta implica x menos a menor que epsilon sobre el valor absoluto de m. En la demostración, aquí lo dije, sería tanto como empezar aquí y obtener esto, porque es una implicación, empezar acá y obtener esto. Si uno se va acá, dice, a ver, entonces, ¿qué he obtenido? No es propiamente una demostración, pero pues haciendo modificaciones, lo que tengo es esto y lo que me gustaría obtener es esto. Obsérvese que ni siquiera sabemos quién es delta. De hecho, andamos en búsqueda de delta precisamente. Por eso esto no es propiamente una demostración. Se están haciendo todavía, se está investigando, se está tratando de encontrar una delta. Entonces vuelvo a repetir. Se supone que voy a tener esto. A partir de esto, vamos a ponerlo con una flecha. A partir de esto, quiero obtener esto. Y uno dice, a ver, pues a partir de esto quiero obtener esto. Y si las ponemos así como de bajadita, tal vez me ayude a ver qué está pasando. A ver, tendría esto y quiero obtener esto. Ah, caray. Y bueno, de repente uno se le ocurre pensar, ¿y por qué no tomo? Algo me impide tomar la delta como epsilon sobre el valor absoluto de m. Pues nadie, y al final de cuentas sí serviría, ¿no? Porque a partir de la epsilon usted determina una delta, ¿no? Y además este es un número positivo, la delta sería positiva. Entonces, bueno, después de haber estudiado esto, después de haberse dado cuenta, dice, bueno, pues miren, si a mí me dieran un epsilon ahora, yo ya podría decir qué delta me sirve. La delta que me serviría, no nada más hay una delta, esa es una de las cosas que vamos a ver más adelante. Ya teniendo una delta uno puede obtener más deltas, ¿no? Que funcione. Pero aquí tendríamos una. ¿Cómo sería la demostración? A ver. Entonces uno dice, bueno, a ver, ahora sí voy a hacer mi demostración, ¿cómo sería? Sería sea epsilon mayor que 0. Y le vamos a poner acá, tome delta igual a epsilon sobre el valor absoluto de m. ¿Qué le parece? ¿No? Tendríamos que empezar acá. Y entonces es lo que ponemos, mire. El valor absoluto de x menos a es menor que epsilon sobre el valor absoluto de m. Y a partir de aquí tengo que llegar aquí, a todo esto de este lado. De aquí a aquí. Y vamos a ver entonces cómo se hace. Pues entonces lo que pasa acá es que pasamos la m, ya dije las características del valor absoluto de la m, es un número mayor que 0, queda de esta manera. Esos dos valores absolutos los pongo en un solo valor absoluto. Mire, así. Hago las multiplicaciones, mx menos ma, me queda así. Y digamos, puedo, como para que quede igual, puedo sumar una b y restar una b, queda así. Puedo agrupar, queda mx más b, aquí puedo factorizar un menos, puedo factorizar el menos y queda ma más b, menor que epsilon. Y entonces,
Pues mire cómo esta sí es una demostración. Sí es una demostración porque empezamos acá y terminamos aquí. Esta sí sería la demostración. Esto sí es la demostración como tal. Esto que está acá nos sirvió como para investigar qué delta tomar. Y en todas las demostraciones siempre hay una parte de estudio que se hace en otro lugar. Uno estudia las relaciones entre las expresiones, ya sea entre el antecedente y el consecuente. Del consecuente uno trata de obtener el antecedente y al final de cuentas uno se da cuenta de alguna delta que podría servir. Digo alguna delta porque teniendo esta, uno podría tomar deltas más pequeñas que podrían funcionar sin problema y harían el mismo trabajo. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí estaría la demostración para cuando la m no es cero, ¿no? Para cuando la m no es cero. Y tome en cuenta estas dos partes, que acabamos de mencionar. Bueno, todavía nos hace falta entonces ver qué pasa cuando probar el mismo resultado, es decir, voy a escribirlo, el límite de mx más b, cuando x tiende a, que es ma más b, pero para m igual a 0 todo cambia. Para m igual a 0, esta expresión se escribe así, mire. En realidad tendríamos que demostrar esto. Eso es lo que se tendría que demostrar. Y escribiendo lo que se tiene que demostrar sería así. Para todo épsilon mayor que 0, existe una delta mayor que 0. De tal manera que si la distancia de x a A es menor que delta, pero mayor que 0, esto implica que la distancia entre la función, pero observe usted quién es la función es b. Aquí está. Aquí está la función. Esta es la función, es b, que por azares del destino viene siendo lo mismo que lo que estamos diciendo que es el límite, que también es b. Y esto es menor que epsilon. Es decir, lo que tendría que demostrar, lo voy a escribir aunque no es necesario, pero para explicaciones sí sirve. Para toda epsilon mayor que 0, existe una delta mayor que 0, de tal manera que si esto es cierto, entonces esto es cierto. ¿Qué le parece? ¿Ya vio? Aquí la idea entonces es, no sé cómo lo vea usted, pero la idea es probar esto. ¿No? Pero esa implicación siempre es cierta. Esta implicación siempre es cierta, independientemente, mire, ahorita le voy a poner acá, este que está de este lado, este siempre es verdadero, y siempre es verdadero porque es el que tenemos acá, para todo epsilon mayor que 0, ese es verdadero siempre, ¿no? Y es una implicación con consecuente verdadero, entonces siempre es verdadera. Entonces el límite, como está por acá, el límite pues siempre es cierto. De hecho, entonces ya estaría demostrado, o sea, realmente es uno de los sencillos. De hecho, lo quise escribir así, a lo mejor usted no se dio cuenta, pero mire. Si usted ve la hoja original está, yo empecé diciendo esto, pero en la parte 3, pues así está escrito. Lo quise escribir así, quise primero mostrar este y este. Lo que dice acá es que el límite de una constante es la constante. ¿Qué se tendría que hacer en ese? Pues lo que ya hicimos en lo que acabé de mencionar aquí. No habría otra cosa. Lo quise componer como parte del primer ejercicio, ¿no? Como para no hacer dos. Entonces, en realidad ya probamos 3 ahora, ¿no? Y en realidad ya probamos el cuarto incluso, porque el cuarto es el 2 cuando la m es 1 y la b es 0. Entonces, en realidad ya tendríamos probados estos 4 teoremas, estos 4 resultados que están mostrados, ¿no? Repito, el 4 es en realidad el 2 cuando m es igual a 1 y la b es igual a 0. Este precisamente es cuando la m es 0, que es lo que acabo de hacer, y se lee como que el límite de una constante pues es la constante, ¿no? Y este es uno de los clásicos de clásicos. Entonces, sí hay que aprender, claro que sí, hay que aprender cada una de las cosas que se han hecho. Por resulta que son muy importantes,
sobre todo esta, ¿no? Pues esta parte en donde nos dedicamos a investigar las relaciones entre el antecedente y el consecuente para poder visualizar una delta. Estas son de las pocas cosas que se mencionan. Casi siempre se confunde la demostración con esta parte. Pero en esta no es una demostración. La demostración es esta que hicimos aquí arribita. Esta sería la demostración. Y esta parte de la demostración salió después de la investigación esta. Uno se da cuenta que delta sirve y luego ya hace la demostración. Esa es una parte sumamente interesante, ¿no? ¿Qué le parece? Pues muy bien, ya casi es una hora, pues eso sería por lo menos el primer video de límites. Nos hace falta demostrar todas las demás propiedades. A ver, voy a ver cuáles son las que me hacen falta. Nos hace falta pues esta parte 5, digamos que es una parte bastante amplia. No se iban a demostrar todas, ¿no? Pero bueno, algunas sí. Pero bueno, aquí está la lista de límites básicas. La que tengo mucho interés en hacer es la parte 6, ¿no? Para hablar de la delta, precisamente mencionar que no nada más hay no nada más hay una delta, puede haber varias. Y entonces a mí me gustaría probar esta que tiene mucha riqueza en cuanto a demostración. Entonces, pero bueno, eso será ya para el tercer video, yo creo, o algo así. Entonces, bueno, lo dejo. Nos vemos pronto. Adiós.